Entonces, en la figura humana, básicamente, me imagino que les han surgido algunas inquietudes. ¿De pronto lo pudieron alguna de ustedes aplicar? ¿O les surgieron inquietudes a partir de lo que leyeron? ¿O empezamos Yo, como de cero, así como una introducción a la figura humana y demás? ¿O nos pues concentramos en... Sí? yo leí el libro Ujú. y también apliqué a la persona. Y también hice lo que usted dijo, lo de los dibujos, y me generó demasiadas dudas porque pues como salen cosas que uno no sabe qué es o no sé. Es muy relacionado a lo sexual, entonces eso me confunde mucho. Ok, ok, vale. Entonces, básicamente, digamos que el principio para la calificación de la figura humana, eh, pues está sobre empezar a mirar los indicadores gráficos. Cada indicador gráfico tendríamos que mirarlo en un sentido planurar, es decir, casi que atomizado, o sea, fragmentado, partecita por partecita, y mirar si ese indicador gráfico se encuentra presente o ausente en el dibujo, ¿cierto? Y ya una vez que tenemos esa primera etapa, digamos, realizada, entonces nosotros podemos empezar a pensar sobre la interpretación. Digamos, en contra de estos indicadores gráficos, ¿qué significan? Pero además tenemos, si estamos creyendo que hay, por ejemplo, el indicador gráfico nos está sugiriendo que hay un conflicto con la sexualidad, empezaríamos a mirar en la historia que hemos recogido del paciente, sumado también a la narrativa que hay sobre su dibujo, lo que nos permitiría a nosotros también entender un poco mejor pues de qué estamos hablando. Entonces, el test de la figura humana no significa que, a diferencia de otras herramientas, digamos, de evaluación, nosotros, digamos que damos una calificación prácticamente centrada en el resultado. Gran parte de las valoraciones neuropsicológicas y psicológicas, digamos que nos dicen si puntúa sí, si puntúa no. Por ejemplo, la entrevista neuropsiquiátrica internacional, por ejemplo, el test de MOCA, todas ellas, digamos que nos permiten a nosotros sumar y decir, ¿hay riesgo o no hay riesgo? En este caso en particular, nos fijamos más que nada en el procedimiento. Es decir, que si bien es importante el resultado, el cómo lo realiza, en qué características tiene su dibujo, es digamos lo que nos va a permitir a nosotros hacer una diferencia. En ese sentido, entonces, uno, ¿por dónde digamos que empezaría como este ejercicio? Lo más importante, pienso que es más fácil para todos que podamos compartir. Yo hoy puedo pausar la grabación, compartir el dibujo y decir, por ejemplo, ¿dónde nos podríamos nosotros ubicar? Por ejemplo, hay una, este es el libro y este es el de los indicadores gráficos que tenemos como un ejemplo pues, de utilización del test de la figura humana. Es decir, comparamos niños que han tenido una experiencia de abuso sexual o han sido víctimas de violencia sexual con niños que no lo han sido y tratamos de identificar entonces cuáles son los indicadores gráficos que están presentes en niños con abuso sexual. Es decir, que si encontramos en dibujos de niños estos indicadores gráficos que aparecen descritos o encontrados en esta investigación, pues uno podría suponer, sospechar la presencia de abuso sexual. Entonces, el dibujo de la figura humana no es solamente una herramienta, digamos, de evaluación, sino también una herramienta de tamizaje, de tamizaje. O sea, permite tomar a nosotros algunas decisiones clínicas. Entonces, por ejemplo, este apartado que tenemos aquí es, si estamos evaluando un adolescente, pues entonces este adolescente tendría unas características en su trazado eh, que van a incidir o van a influir. Entonces, fíjense un poco que nos están casi como sugiriendo que eh, el estado de desarrollo por lo que está atravesando la persona en su momento actual puede influir sobre la forma en que dibuja.
Y nosotros ahí diríamos, tiene sentido para nosotros, es un poco lógico para nosotros, pero a veces lo importante es reconocer que si nosotros estamos atravesando por un duelo, la manera de dibujar nuestra, si nosotros, no sé, tuviéramos el hábito de llevar un diario y revisáramos, digamos, lo que escribimos en nuestro diario, lo que registramos en nuestro diario, vamos a encontrar que hay días en los que registramos que hay un sabor, un tinte más triste, un tinte más alegre, un tinte más, digamos, parco. No hay como algo que se pueda identificar. Pasa algo muy similar con los dibujos. Digamos que los dibujos son un poco el registro eh, de nuestro estado anímico, de nuestro estado psicológico, y por lo tanto son pues de un cuidado importante. Entonces, aquí, por ejemplo, estos indicadores gráficos que tenemos aquí, por ejemplo, estos 130, cada uno de ellos, nosotros podríamos empezar a mirar si se encuentran presentes o ausentes dentro del dibujo. Esta es una manera de abordar, digamos, la valoración. Otra manera de abordarla sería como nos la sugiere nuestro libro que les pedía que revisáramos. Entonces empezaríamos prácticamente por cada uno de los apartados que aparecen, que aparecen en el dibujo. Entonces aquí tendríamos nuestra aplicación y entonces empezaríamos por tomar, bueno, cada uno de ustedes digamos que tiene el dibujo de su, su paciente, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos habla principalmente la cabeza? Así que la cabeza siempre está pues, relacionada un poco con los aspectos cognitivos del paciente. Es aquello que nosotros no vemos de nosotros, pero los demás pueden ver, ¿no? El rostro, la cabeza, digamos que son un aspecto importante dentro de dentro de la caracterización de quién soy. Entonces, mmm, si tomáramos un ejemplo, sino que yo estuve borrando un poco archivos de mi celular, pero esperen, voy a mirar si tengo algunos ejemplos de dibujos que podamos contrastar. Entonces voy a poner un momento en pausa la grabación. En términos de personas que tengan algún tipo de conflicto, depresión, digamos que esa cabeza tratar de hacerla pasar desapercibida, sin pocos acentos, sin poco énfasis. Entonces, normalmente una cabeza grande va a tener, digamos, una característica de hacerla un poco más, eh, cuando tenemos conflictos en términos de ejemplo, si yo pienso que no tengo un buen desempeño cognitivo, normalmente lo que vamos a hacer es exagerar esa cabeza, hacerla un poco más eh, grande. Digamos que esa es como la tendencia en el dibujo. Eh, por eso, digamos, aquí nos dan algunos ejemplos, que una cabeza grande se ve con frecuencia en los dibujos de jóvenes que son frustrados intelectualmente, deficiencias mentales, personas paranoides, narcisistas, vanidosas, el sexo al que se le concede mayor autoridad social e intelectual aparece con una cabeza mayor. Entonces ahí con eso digamos que podríamos comparar el dibujo de hombre versus dibujo de mujer y donde veamos una cabeza mayor, pues podríamos inferir que ese es el sexo al que se le está atribuyendo mayor poder dentro de su estructura psicológica. Mm, Los niños de pocas edades,
si van a ser entonces una cabeza bastante grande, pienso que tienen, digamos que, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo empieza a madurar, digamos, el dibujo en términos de los niños y cómo aparecen registros del cuerpo que son representados a través del dibujo. Es decir, que si yo no tengo conciencia de mi cuello no va a aparecer en el dibujo. Si yo no tengo conciencia de mis 5 dedos no van a aparecer en el dibujo. Entonces, los monigotes, es decir, la cabeza, el palito y los brazos, eh, pues reflejan básicamente el grado de conciencia que se tiene también sobre el cuerpo. En ese sentido, entonces, ¿qué es importante de nosotros pues mencionar? Que empiezan a aparecer, digamos, algunas pistas y por ende cada interpretación es diferente. O sea, yo puedo tener un paciente que dibujó de último la cabeza, pero otro puede decir, no, mi paciente la dibujó de primero. Eh, entonces, van a haber criterios que le aplican a todos, y criterios que no le van a aplicar a ninguno. En ese sentido, pues la interpretación que se haría sería casi que punto por punto, dibujo por dibujo. En ese sentido, ¿qué nos correspondería a nosotros hacer? Pues coger nuestros dibujos y empezar entonces a mirar si aplica algo de los criterios que están aquí. Entonces, la invitación ¿cuál es? Tomen sus dibujos, revisen sus dibujos, miren si en esos dibujos entonces aplica algunas de las características que están mencionadas en esta primera parte. ¿Para qué? Para que podamos, si hay alguna duda respecto a, profe, yo creo que se presenta este rasgo en dibujo. Y con eso, digamos que sea mucho más fácil, digamos, de detectar. Profe. ¿Sí? Digamos, en relación a lo que usted dice, digamos, la persona dibujó primero la cabeza y eso, digamos, en este momento que estamos en lo virtual y que no podemos ver la persona, ¿cómo hacemos ahí? Sí, sí, eso es una... Pues mira, nosotros habíamos pedido a la persona que tratara de ubicar la cámara de tal forma que nosotros pudiéramos registrar cómo lo iba dibujando. Eso cuando se puede hacer, pues es muy útil, o sea, que la persona te colabora con eso, informándole sobre lo importante que sería para nosotros poder saber cómo está haciendo el dibujo. Eh, en ese sentido, si la persona nos colabora, súper. Si no nos colabora y tenemos algo así, es decir, tenemos el dibujo terminado, pues no podríamos hacer ese tipo de análisis. No podríamos decir si la cabeza fue lo primero o lo último que se dibujó. Eh, entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros tomáramos en cuenta estos dibujos, ustedes podrían decir que esta es una cabeza grande en relación al cuerpo, que esta es una cabeza normal en relación al cuerpo, o sea, proporcional al cuerpo, versus esta otra, versus este otro dibujo de esta otra cabeza. Porque esa es, digamos que nuestra tarea. Digamos que hay, nosotros somos quienes eh, atribuimos, calificamos eh, esos rasgos. Pues por eso, este que les presentaba en el trabajo de grado del listado de indicadores gráficos, al final aparece una definición de cada uno. Entonces, por ejemplo, si tenemos trazados rectos, un trazo recto va a tener un predominio de líneas rectas. Entonces, si nos vamos acá, un trazo recto, vamos a mirar los diferentes trazos y miramos a ver cuál se asemeja más a un trazo recto. Bueno, que sean dibujos
Vamos a ver si mejora el resultado si ponemos 3. La figura humana. Se parece mejor el resultado. Entonces, tenemos Profe, ¿sí? una pregunta, qué pena, no sé si es de pronto una pregunta un poco tonta, pero más o menos cuánto le da uno de tiempo a la persona para que haga los dibujos, porque yo por lo menos con los míos, pues siempre me demoré, entonces pues no sé cuánto tiempo le da uno más o menos a la persona para que haga los dibujos. Mira que este es un instrumento que no tiene un límite de tiempo. En ese sentido, le decimos a la persona que no tiene que quedar perfecto, pero sí debe de dibujar a una figura humana, ¿cierto? De una persona. Y ya. Entonces, ¿qué sí podemos nosotros registrar? El tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos le tomó, digamos, realizar este dibujo? ¿Por qué es importante tomar pues, el tiempo o al menos una aproximación? Tú dices, bueno, me parece que fue bastante tiempo o que me demoré mucho. No sé muy bien cuánto porque no le estaba tomando el tiempo, pero sé que fue bastante. Porque en términos de, si yo estoy sospechando que hay, por ejemplo, una dificultad de atención, pues pasar mucho tiempo en una tarea de forma atenta y sostenida, pues nos daría información respecto a si en verdad hay un problema atencional o no. Así yo no estoy utilizando una valoración de atención propiamente dicha. También podríamos, a partir del tiempo que se le destina, darnos cuenta de qué tan perfeccionista es, qué tanto intenta una persona, digamos, hacer las cosas bien, qué tan lentificado es su ejecución. Digamos, hay personas que son muy rápidas en su proceso y hay otras que son bastante demoradas. En ese sentido, ese exceso de tiempo puede ser interpretado de diversas formas, pero todo el tiempo es en función de que todo te cuadre con la interpretación que estás haciendo. Es básicamente como si el tiempo de exceso que se pasó corroborara una hipótesis que tú tienes. Supongamos que a través de la lectura del dibujo o a través de los diferentes instrumentos que ya aplicaste, eh, estás con una imagen, una interpretación sobre la persona, de que es una persona perfeccionista, pues el tiempo en exceso puede ir a corroborar ese hallazgo. Si tú, por lo tanto, lo que yo quiero como decir y para todos también es que prácticamente todo lo que nosotros recogemos durante el proceso de evaluación se nos vuelve un insumo en el proceso de valoración de la persona para que termine teniendo sentido. Es algo así como cuando estamos contando una historia, esa historia tiene que tener un sentido y por lo tanto tiene que tener lógica para nosotros. Pasa lo mismo, digamos que cada personaje de la historia es una prueba, por decirlo así. Y lo que nos corresponde a nosotros como clínicos es darle como su rol a cada personaje. Y cada personaje debe contar una historia coherente. Es decir, que entre los tres personajes, estamos usando tres instrumentos, entre los tres personajes contamos una historia que tiene sentido. Tiene sentido sobre quién estamos hablando, sobre la persona que estamos evaluando. O sea, cuando le preguntamos a uno, al otro y al otro, los tres personajes nos hablan de cosas similares. Nos dicen, pueden que nos den más información porque este personaje vio algo más que el otro personaje no pudo ver. Entonces, la figura humana, digamos que es un poco, eh, nos permite ver un poco más allá que lo que está a simple vista. Entonces, es interesante que nosotros podamos combinar todos esos insumos para la interpretación. Entonces, fíjense que nosotros podemos tener trazos rectos o trazos circulares y cuando nos vamos a mirar en el dibujo, tenemos entonces trazos rectos. Muy seguramente podríamos encontrar unos trazos rectos como este dibujo que tenemos acá. Bueno, este es un trazo súper recto. De entrada lo vemos aquí súper, súper recto. A diferencia de trazos mucho más curvilíneos, ¿cierto? Que podrían ser un poco trazos donde la característica principal no es tan recta, sino que tenemos
más circulitos. Por ejemplo, este que está aquí predomina más un trazo recto, ¿cierto? Que un trazo curvo. Eso lo tendríamos, digamos, desde esta perspectiva que tenemos acá. Pero nosotros estamos haciendo el ejercicio como decir, bueno, ¿cómo fue la cabeza, no? ¿Qué tanto énfasis se le hizo a esa cabeza? Y hay algunas cabezas que son un poco más grandes. Y entonces, en los dibujos que tenemos acá, siempre la cabeza nosotros la vamos a contemplar en relación al cuerpo. ¿Cómo sabemos que una cabeza es más grande? Porque de entrada nosotros, la cabeza nos parece, por ejemplo, esta cabeza a ustedes les parece una cabeza grande o pequeña en relación al cuerpo. La primera impresión que les causa, ¿qué es? Si nosotros lo vemos aquí en proporción, uno diría, esta es una cabeza muy pequeña en relación al cuerpo. Esta es una cabeza que está proporcional al cuerpo. En ese sentido es que nosotros tomaríamos de base la cabeza. Ahora, rasgos sociales en parte de la cara. No sé si con los dibujos que tienen, ustedes dicen, bueno, mi cabeza no encuentro una cabeza más grande en relación al cuerpo, entonces todos estos rasgos que aparecen aquí de jóvenes frustrados intelectualmente, deficiente mental, o paranoide, o narcisista, o no está presente, no está presente, o sea, tengo una cabeza acorde con el tamaño del cuerpo. En ese sentido, todo esto que tenemos acá, todos estos indicadores, no aplicarían para el dibujo. Es decir, que si yo estaba pensando que tengo una persona que es un poco vanidosa por por la impresión que me genera, pues digamos que el dibujo no me lo está indicando, al menos en este primer elemento, que es la cabeza. Vamos a mirar si más adelante se corrobora, se descarta, eh, definitivamente. Pero eso es como nuestro trabajo, ir revisando prácticamente punto a punto. Eh, entonces, lo siguiente que, digamos que en la cabeza entonces diríamos, bueno, ¿es una cabeza grande o es una cabeza pequeña? Lo siguiente que vamos a mirar es un poco qué tanto se le hace énfasis a esa cabeza. Es decir, detalles, detalles en la cabeza, qué tanto, eh, digamos, es fácil de ver. Digamos que si nosotros eh, miramos estos dibujos que tenemos acá, eh, cabezas que uno no quisiera detallar versus cabezas que tienen muchas más características o más detalles. Porque cuando veía esto y pensaba inmediatamente en esos juncos, que son así de cabezas muy grandes. Mm, entonces, pues vamos acá. Profe, ¿Sí? en el caso de que dibujan partes del exterior, bueno, el paciente dibujó el sol, una casa, eso también entra a analizarse. Sí, sí, también lo vamos a analizar. Sí, digamos que mm, ahorita, por ejemplo, vamos a centrarnos en, primero como en ir como cubriendo las características de los dibujos. Entonces, por ejemplo, si hay algo que ustedes de pronto tengan alguna inquietud, llegaremos a estos detalles, digamos, complementarios o detalles que no están dentro de la figura humana y ahí los discutimos. Pero entonces vamos a ir en este de los rasgos sociales, aparece la parte de la cara. Mm, Entonces, para nosotros es importante mirar qué tan bien detallado o no se encuentra la cabeza y el rostro en particular. Entonces, si hay
pocos detalles en ese rostro, está bien dibujado, etcétera, nosotros podríamos inferir que existen dificultades a nivel social. O sea, si dibujo de última la cabeza, si hago poco énfasis en la cabeza y sobre todo en el rostro, digamos, esos dos elementos me dan más fuerza para yo decir que hay dificultades a nivel social. Porque finalmente, por ejemplo, si yo soy un paciente obsesivo compulsivo y yo creo que el problema es lo que pienso, entonces mi conflicto será mi cabeza. Por lo tanto, si dibujo de alguna forma, bueno, y eso digamos que lo tienen ustedes acá aquí el obsesivo compulsivo. Entonces, para la cabeza. Pero si además de eso tenemos conflicto en ese dibujo de la cabeza y lo ponemos sobre aspectos del rostro, pues podemos encontrarnos mayores características de, que afianzan, digamos, nuestra hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que hay conflictos sociales, que hay dificultades sociales. Eh, entonces, si este es el insumo, que la cara puede ser considerada el rasgo social, cualquier dificultad en ese dibujo del rostro, pues podríamos pensarlo como una manera de conflicto social. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dicen acá? Nos dicen que si yo dibujo muy bien todo lo demás de mi cuerpo, o sea, muy detallado, muy cuidadoso, tal, pero en la parte del rostro soy poco cuidadoso, poco detallado, entonces podríamos pensar que este es un individuo que no es muy claro respecto a cómo establece relaciones interpersonales. Entonces, es decir, no sabríamos a ciencia cierta si a qué atenernos con esta persona. Si nosotros lo estamos valorando, porque ¿será que esta persona es violenta o no es violenta? ¿Esta persona es amistosa o no? Eh, al no darle suficiente detalle deliberadamente a su rostro, pero sí a otras partes del cuerpo, nos estaría indicando que hay que ir con sumo cuidado con esta persona. Es decir, no sabríamos a ciencia cierta cómo establece sus relaciones interpersonales. Es muy poco claro respecto a eso. O sea, podríamos tener una... No podríamos predecirlo, ¿no? O sea, puede ser muy amable hoy y mañana muy violento. Eh, la superficialidad, la cautela y la hostilidad pueden caracterizar los contactos de este individuo, bueno, lo que estábamos mencionando. Mm, bueno, pero fíjense que también aparece algo importante a considerar y es, yo creo que por eso también es la duda de Natalia, yo creo, ¿no? Porque es que en el dibujo de la figura humana aparece muchas veces esta situación y es que te dicen, un sujeto que omite rasgos de la cara es un sujeto que tiene conflictos sociales, pero también en sujetos normales, es decir, sujetos que no tienen conflictos sociales, también ellos omiten partes de la cara. Entonces uno queda como así, al fin que, si omite, tiene problemas sociales, pero o no, porque es que tanto personas normales como personas con problemas sociales omiten partes de la cara. Entonces al fin que, eso es algo que es muy típico dentro de la figura humana y por eso los test proyectivos muchas veces se aconseja que sean utilizados cuando ustedes tienen un gran conocimiento de su paciente. ¿Sí? Que ustedes digamos que básicamente llevan unas buenas sesiones o han recolectado una muy buena información y sobre todo también tienen una muy buena experiencia clínica. Eh, pero vamos a tratar de zanjar este asunto de la siguiente forma y es volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento sobre nuestros personajes. Todo nos debería indicar en una dirección, nos debería apuntar en una dirección, todo debería tener un sentido para nosotros. Cuando me refiero a todo, me refiero no solamente al dibujo de la figura humana en sí mismo, o sea, supongamos que yo no apliqué más instrumentos y solo tengo la figura humana. Bueno, ¿qué otros aspectos
que corroboran el rasgo social o que corroboran dificultades sociales que encuentran en la figura humana. Entonces, por ejemplo, la ausencia de las manos. No dibujar las manos indica dificultades para el contacto con el exterior, con los demás, para establecer relaciones. Entonces, si yo encuentro ausencia de manos sumado a ausencia de características en el rostro, pues me está apuntando en una dirección. Pero si solo encuentro ausencia del rostro, pero hay presencia de manos, entonces digamos que no tendría como tanta fuerza, digamos, la interpretación de problemas sociales, porque el mismo instrumento me dice, hay personas normales que omiten partes del rostro. Ahora, ¿por qué las omiten estas personas normales? Y entonces ahí podríamos empezar a pensar en términos de las fuerzas sociales, es decir, que si yo considero, ¿se acuerdan de las preguntas que hacíamos al principio? Que era, ¿cuál es la parte del cuerpo que más te gusta? ¿Cuál es la que menos te gusta? Ese tipo de preguntas están orientadas también un poco a clarificar que quizás esta persona de pronto no le gusta su boca, entonces no la dibuja, o la dibuja distorsionada, o no le gusta su nariz, no la dibuja, o no le gusta, no sé, sus pecas, o sus ojos, o etcétera, ¿vale? En ese sentido, la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos o creemos que los demás nos ven afecta nuestro dibujo. Por lo tanto, la idea cuando aplicamos figura humana es que empecemos como estamos haciendo en este momento. O sea, yo no lo estoy haciendo por que se nos pase el tiempo de la clase. Lo estoy haciendo es porque así mismo se califica. Es decir, ustedes tienen su dibujo y empezamos rasgo por rasgo. ¿Está presente o está ausente? Y si yo me encuentro que sujetos normales también han sido observada la omisión de rasgos faciales, pues entonces para yo corroborar, para yo confirmar que hay problemas sociales, necesitaría otro indicador gráfico adicional, no solamente el del rostro, para que mi hipótesis tenga más fuerza, tenga más sentido, ¿vale? Es decir, que yo no puedo acusar a Profe, alguien, ¿sí? Dime, o sea dime. que depende del rasgo, se le pone lo que está en el libro exactamente. Sí, ajá, O sea, digamos, exactamente, se le pone lo que está ahí en el libro. O sea, que no, exactamente. no es algo más subjetivo de nosotros, sino lo que está en el libro. Lo que está en el libro. ¿Por qué? Porque es que este libro sale de coger muchos dibujos de diferentes estructuras clínicas. Y entonces, sujetos deprimidos tienen estas características. Sujetos que tienen problemas sociales tienen esas características. Y así sucesivamente. Entonces, por eso también te advierten, te dicen, bueno, nosotros, o sea, si bien el rasgo de la ausencia de características faciales se encuentra en personas con problemas sociales, también se encontró en personas normales. Entonces, necesitaríamos otro hallazgo gráfico que nos corrobore o nos reafirme esta dificultad que hemos encontrado. Pues claro, tú no te vas a ir a una sobreinterpretación, tú todo te lo vas a fundamentar en tu libro. Es decir, faltó esto, la cabeza es muy grande, entonces si es muy grande, sujetos que tienen cabezas grandes tienen estas características, se le aplican, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Pues voy a continuar para que a ver hasta dónde podemos alcanzar esto. Digamos que este instrumento nos va a demorar un poquito, me parece importante que lo revisemos así como puntico a puntico. Sujetos tímidos y huidizos a menudo oscurecerán significativamente los rasgos faciales, mientras trazan con fuerza el contorno de la cabeza y una fuerte tendencia en la participación social pero reprimida. Entonces, ¿qué traducido al castellano, qué quiere decir eso? ¿Cómo sería un dibujo como nos lo están describiendo aquí? Entonces, los rasgos faciales, es decir, ojos, cejas, nariz, boca, van a tener una especie de sombreado, una especie de grisáceo, es decir, prácticamente son como si fueran invisibles, muy poco claros, muy poco subrayados, con poca fuerza, ¿vale? Mientras que la cabeza, es decir, el círculo, el exterior, por decirlo así, va a tener mucha fuerza. Entonces, cuando ustedes vean un dibujo que tiene afuera mucha fuerza y adentro poca fuerza, nos estaría hablando de un sujeto que está reprimido socialmente.
O sea, es un sujeto que quiere ser el centro de atención, pero no lo puede, no lo dice, no lo expresa, no nada, ¿no? Es una persona que quiere participar, pero se reprime, ¿no? Quiero ser el líder, pero me da pena, y etcétera, etcétera, irán las personas, ¿no? Bueno, eh, dar énfasis exagerado y marcada acentuación de los rasgos faciales de sujetos que en sus fantasías han compensado la deficiente estimación de sí mismos por una imagen propia de un individuo agresivo y socialmente dominante. Entonces, cuando hay un énfasis exagerado y mucha acentuación de rasgo facial, entonces son estos sujetos que eh, prácticamente no están muy satisfechos consigo mismos, con sus rostros. ¿Sí? Entonces tienen una deficiente estimación de sí mismos, eh, básicamente por una imagen en la que se muestran mucho más, digamos, cuando ustedes ven un dibujo con mucho énfasis, es decir, con mucha fuerza, uno tiende a pensar, ¿no?, que no esconde nada, ¿no?, que está ahí, que está muy explícito todo. Pero lo que nos está diciendo eh, nuestro, nuestro test, su instrumento, es de McCover, que nos dice McCover, es que es todo lo contrario, que es un individuo que, que cree que, digamos, esa versión agresiva y dominante, pues es, digamos, la que impera, la que lo va a defender, la que lo va a proteger, ¿no? Entonces, se sobreestiman o prácticamente es como si yo me comparara, no sé, pues para ponerlo como un ejemplo. Bueno, yo tengo mi cuerpo y yo me estoy comparando todo el tiempo con Arnold Schwarzenegger, no sé, así todo hígado, así súper fuerte. Entonces, yo en ese sentido me estoy sobreestimando, yo estoy diciendo, no, yo pues me estoy comparando con alguien que pues le gusta verse así, le gusta, vive de eso, etc. Entonces, muchas veces, digamos que nuestros dibujos tratan de asemejarse, de parecerse a esas personas con las que nosotros nos comparamos. Eh, otro elemento importante es que estos individuos que distorsionan un poco su imagen personal, asemejándola a estos individuos agresivos y dominantes, normalmente trazan, se hacen de ladito, pues, de perfil, y se combinan a través del balance de la figura. La línea oscura a través del balance de la figura. Entonces, son sujetos que se dibujan de perfil. Entonces, no vamos a tener este tipo, digamos, aquí en los dibujos que tenemos acá, no hay ninguno de perfil, pero sería es como si esto estuviera, no hago ninguno pues para mostrarles. Pero bueno, digamos que con más de perfil, más a la mitad, solo vemos la nariz. Profe, ¿Sí? profe, qué pena una pregunta. ¿Qué pasa cuando, digamos, la persona pues a la que evaluamos dibuja solamente la mitad del cuerpo del dibujo? O sea, solamente hasta la cintura más o menos y ya de ahí para abajo no dibuja nada más. Ujú. ¿Qué sería más o menos eso, profe? Eso también habría que evaluarlo, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Pero inmediatamente, normalmente digamos que lo que se tiende como regla, por decirlo así, general, es que cuando hay omisiones de partes del cuerpo, son regiones del cuerpo donde hay conflicto, donde hay dificultad. Entonces, el dibujarlo es demasiado difícil para la persona. Es como si le exigiera mucho esfuerzo psíquico, como que no quiero mirar allí, no quiero hacer conciencia de ese elemento de mi cuerpo, ese lugar en mi cuerpo. Entonces, eso sucede mucho con las zonas erógenas, que se repintan, que se repasan, que se ensombrecen, que se tachan, que se borran, o que se omiten, que no se dibujan. Entonces, igual ahorita vamos a mirar qué representan las piernas, y a partir de ahí
porque me imagino que si es solo hasta la cintura, pues entonces no hay zonas erógenas y no hay ni pies ni piernas. Entonces, Profe, ujú, sí, profe, te paso una pregunta. claro. Un ejemplo que la persona está haciendo el dibujo, ¿cierto? Entonces me diga, no, mira, yo quería que las piernas o el cuerpo me quedara así, pero mira cómo me quedó. O sea, si en su mente tienen una imagen y la plasman de otra, o eso no tiene nada que ver. Entonces me diga, no quiero repetir el dibujo. Ah, ok. Mm, digamos que en términos de la aplicación del instrumento, no, pues no hay algo que diga que no se puede, digamos, rehacer, hacer un segundo dibujo. Pero sí es importante que nosotros invitemos a la persona a que sea sobre el primer dibujo. O sea, que ese primer dibujo no era el que le gustaba, puede borrarlo y puede volverlo a dibujar. Bien, es decir, que sería la misma hoja y puedes tener en esa misma hoja varias versiones del dibujo hasta que la persona se sienta a gusto. Porque de lo contrario, digamos que tendrías, no sé, 5 hojas con 5 dibujos diferentes o parecidos, pero pues con versiones un tanto cambiadas, pero a ti como evaluadora te correspondería realizar dibujo a dibujo, es decir, tus 5 dibujos. En ese sentido, como para acotar, digamos que la invitación es a, en vez de calificar 5, calificamos 1, para mirar entonces definitivamente con qué dibujo se queda, ¿no? Como que, bueno, con cuál es la versión que tiene. Y cuando sucede esto de ese acento sobre volver a ser, normalmente son personas que son perfeccionistas, o sea, no sé, yo tenía en mi cabeza un círculo perfecto que mida 2 por 2 y resulta que este mide 2,1, entonces está mal, voy a borrar nuevamente. Entonces es invitar a esas personas a que recordarles que no tienen que quedar perfecto, o sea, no estamos evaluando el mejor dibujo o el dibujo más bonito o el más perfecto, sino que lo que estamos haciendo es dibujando a una persona y que me cuente al final una historia. Para que esas personas que tienden a borrar y borrar y borrar, recordarles. Recuerda que no es que tiene que quedar perfecto, no tiene que quedar muy bonito. Lo más importante es que puedas dibujar a una persona y hacerlo sobre esa, porque si tú empiezas en el juego, ¿no? Caes en el juego de pasar una nueva hoja, pues vas a tener que tener una buena resma de papel, porque nunca vas a estar contenta. O sea, puede tener un muy bonito dibujo, a ti parecer hermoso y algo, ¿no? Pasa lo mismo con la distorsión corporal. Es decir, yo me veo en Profe, el espejo y digo, soy muy gorda, resulta que soy delgada. Bueno, dime. profe, yo ¿Sí? tengo una pregunta en relación a los dibujos. Es que en el libro decían que, pues, que se le pedía a la persona que hiciera pues 2 personas, ¿Sí? pero después decían que hacía otro dibujo como de él y después uno libre. O sea, eso no se hace. O, o, o qué. Ok, ok. Digamos que hay muchas variaciones dentro de la aplicación. Digamos, el mismo libro, digamos que nos da alternativas de aplicación, ¿vale? Nosotros vamos a valorar exclusivamente eh, las, las que habíamos mencionado, es decir, cambio de sexo, punto. Si dibujé un hombre en este dibujo, en el siguiente dibujo una mujer, y unas historias sobre ambos dibujos y algunas preguntas sobre qué fue más fácil y qué fue más difícil. Si tú, digamos, dices, bueno, por qué se invita a un dibujo libre, por ejemplo? Eh, en el dibujo libre lo que nosotros queríamos mirar es cuando no hay una tensión, o sea, no hay puedes dibujar lo que tú quieras, eh, pues mirar si, digamos, este rasgo que nosotros estamos notando, esta tendencia, supongamos, a omitir ciertos, los círculos, supongamos, entonces vemos que hay dificultades con los círculos y lo vemos tanto en la figura humana como en el dibujo libre. Pero
en el fondo vamos a irnos a la aplicación, digamos, como de oro, ¿no? La típica. La típica aplicación de figura humana es dos dibujos, dos historias y respuestas a preguntas. ¿Cuáles son difíciles de dibujar? ¿Cuál es la parte que más te gusta? Ese tipo de cosas son típicas del dibujo. ¿Listo? Vamos a la expresión facial. Entonces dice, las características a las que se puede juzgar directamente con considerable confianza. O sea, en último nos están diciendo a nosotros, bueno, pues si lo ves triste, lo puedes juzgar como que está triste. Si está, lo dibujó feliz, lo puedes juzgar como que está feliz. O sea, no es muy complicado de juzgar, lo puedes hacer con mayor tranquilidad. En las personas con esquizofrenia vamos con frecuencia la expresión facial que refleja preocupación autística y narcisista con gran tamaño y abortado o bloqueado movimiento que se inclina a reforzar su tendencia a la fantasía. En el movimiento abortado de estas figuras, el impulso de la fantasía, el movimiento es fuerte, pero la figura permanece atrapada en el eje de su propio narcisismo y exhibicionismo, resultando en la mayoría de los casos una pose estática, la cual contrasta significativamente con la evidencia del movimiento interno. Entonces, ¿cómo nos imaginamos esta descripción en términos de un rostro, o más bien una expresión facial de una persona con esquizo? Digamos que podríamos nosotros tener unos ojos quietos, ¿cierto? Vamos a ver si encontramos un dibujo. Dibujo, figura humana. Chicos, según lo que acabamos de leer, ¿cierto? Mm, La sensación que nos debe dejar un dibujo de una persona con esquizofrenia en términos del rostro es que si bien está completamente estático, eh, es como si dentro estuvieran pasando varias cosas, estuviera mm, moviéndose. Y en ese sentido, entonces, podríamos tener este de aquí, este me sacó, quietud pero movimiento. Es un asunto ahí como un tanto contradictorio. Pero se hace muchísimo repaso. O sea, en esquizofrenia hay muchísimo repaso, muchísima sombra, muchísimo énfasis, muchísima fuerza, mejor dicho, del trazo, en términos generales. Profe, ¿y si nosotros mostramos nuestros dibujos? Ok, sí, vení. Entonces, si mira que el semestre anterior hicimos algo que fue compartir los dibujos y entonces analizábamos los dibujos, ¿no? Y mirábamos entonces como que practicábamos los trazos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué dibujos, por ejemplo, tienen trazos rectos o trazos circulares? O mira, esta es la diferencia entre un trazado angular y uno fragmentado. Y lo mirábamos así en los dibujos. Eh, ya que nosotros tuvimos este tiempo, digamos, para hacer la revisión de este libro, sería muy interesante que lo pudiéramos hacer basándonos en el libro, en la fuente, digamos, como primaria, ¿no? Que pudiéramos decir, bueno,
qué elementos encontramos dentro del dibujo y que lo pudiéramos presentar. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo ya, profe, pues empecé a revisar y empiezo entonces a mirar, entonces, ¿cómo me parecería interesante que lo presentaran? O sea, cada uno de ustedes cogieran y dijeran, bueno, los puntos que están aquí grandes, es decir, cabeza. Entonces empezaríamos por cabeza. ¿Qué encuentran en la cabeza? ¿Qué pueden decir sobre la cabeza del dibujo? Rasgos sociales de la cara. Expresión facial, boca, labios, quijada, ojos, cejas, orejas, pelo, nariz, cuello, la nuez de Adán, rasgos de contacto, entonces vienen brazos y manos, dedos de la mano, piernas y pies, dedos del pie, el tronco, senos, hombros, caderas y nalgas, líneas de la cintura, indicaciones anatómicas, articulaciones, ropa, botones, bolsillos, corbata, zapato y sombrero, el tema, si hay acción o movimiento, si hay sucesiones, si hay simetrías, líneas medias, tamaño y colocación, posturas, perspectiva, tipo de línea, indicadores de conflicto, borraduras, sombreamientos, rodamientos diferenciales de figuras de hombre y de mujer, consideraciones al desarrollo y observaciones finales. Entonces aquí pues nos dan un poquito, ¿no? Como una pequeña tablita de orientación, ¿no? Como que, bueno, si mi paciente es neurótico, si está deprimido, si es obsesivo compulsivo, si es histérico, si está en una inadaptada social, si es un alcohólico, si es un psicópata, si es un deficiente mental. Bueno, ¿cuáles son las características que tendrían esos dibujos? Eh, dificultades sexuales, homosexualidad, amantes, maníacos, psicóticos, esquizoides, masculinas, femeninas, ejemplos. Entonces, fíjense que el análisis como tal es un análisis que pues, toma tiempo. O sea, que ustedes cojan categoría por categoría y empezar a analizar qué encontramos. Pero vamos a hacer una revisión como general de los dibujos, una exploración general. Voy a dejar de grabar para que puedan compartir los dibujos de las personas que firmaron sus consentimientos informados y que dijimos que no debemos compartir.